Estamos en San Buenaventura Tecalcingo, donde a mis espaldas se encuentra el Cerro de Mendocinas. Este cerro, tres cuartas partes del cerro, está adueñada por el gran señor Raúl Salinas de Gortari, y tiene una gran hacienda y tiene un rancho enorme, entonces no hay acceso a esa parte. Pero como podrán ver, en la parte media alta del cerro pueden observar una como cueva o barranquita blanca. En esa como barranca o cueva han pasado muchas cosas, o bueno, más bien la gente cuenta que ha pasado muchas historias sobrenaturales. Dicen que han visto monjes, que han visto seres, que han visto nahuales, etc. Han contado bastantes historias sobre esta cueva en sí, y no sé si se refieren a ese lugar en específico o si haya otra cueva que comunique como a esa parte del cerro, pero el chiste es que le llaman o le nombran la Cueva del Diablo precisamente por todos estos sucesos que han ocurrido a lo largo de los años en este lugar. Entonces realmente pues son leyendas que cuenta la gente que habita en este pueblo, pero pues yo les voy a contar una historia que tiene que ver con este lugar. Y pues nada, les dejo la imagen del cerro para que puedan observarlo, y gracias. Buenas noches, mi nombre es Alidad y les voy a contar una historia de terror. Como ya vieron al principio, pudimos ir a un pueblo que se llama San Buenaventura Tecalcingo, y en ese lugar hay un cerro, el cual pudieron observar. Y bueno, en ese cerro, pues como les mencioné al principio, se escuchan como muchas leyendas o muchas historias de cosas inexplicables. Hablan mucho de nahuales, que ya vamos a abordar ese tema en otro video, y hablan mucho como de demonios y de fantasmas y de apariciones en general, de cosas raras. También incluso hablan mucho sobre ovnis, que llegan muchos ovnis como a ese cerro. Y bueno, recientemente estuve como que medio investigando, o sea, tampoco me metí así a fondo a ver qué pasaba, pero medio pude investigar un poco sobre ese cerro. Y muchos residentes del lugar afirman que ese cerro, en su interior hay una pirámide, pero que no han querido descubrirla por muchos intereses políticos y muchas cosas que hay alrededor de ese cerro, porque ya les había mencionado que ese cerro, bueno, como vieron al principio, pues tres cuartas partes del cerro pues tiene dueño. El dueño es Raúl Salinas de Gortari, y obviamente pues como pues es dueño de esa parte del cerro, pues también por eso no quieren hacer las investigaciones arqueológicas para poder pues definir si sí o no es una pirámide. Pero pues por eso dicen que hay muchas cosas así súper extrañas, que bajan ovnis y así, como que hay muchas cosas alrededor de ese cerro. Pero pues yo siempre las había escuchado como leyendas, así desde niña me decían, sí, es que en ese cerro se aparece un nahual, no sé qué, pero eran como leyendas. Y como ustedes saben, las leyendas pues son historias que se van transmitiendo de generación en generación, y probablemente haya algo de verdad en esas historias, pero conforme van transmitiéndose y transmitiéndose a lo paso de los años, pues esas historias se van, o las narraciones se van modificando, y hay quienes les van poniendo cosas así de su cosecha o así. Entonces por eso es que las leyendas generalmente pues no están así como seguras de que sean ciertas, ¿no? Pero pues yo siempre las veía así como historias o como leyendas, hasta que una prima que habita en ese lugar, de hecho ya les hablé de ella. Ella, bueno, tiene una casa en ese lugar, pero en realidad también habita en la ciudad donde yo habito. Entonces ella, cuando era chiquita, pasaba más tiempo ahí en ese lugar. Entonces, si no han escuchado una de sus historias o varias historias que ya les conté de ella, les voy a dejar el link por aquí para que vayan a checar estas historias, porque la verdad están bastante fuertes. Y bueno, ella me contó una historia con respecto a este cerro, y sin más, aquí está la historia. Mi prima me cuenta que cuando vivía en ese lugar, cuando era chiquita, estuvo ahí yendo a la escuela, creo que hasta la secundaria me parece. Y precisamente esta historia le pasó cuando iba en la secundaria. En la escuela donde ella iba hacían muchas actividades culturales. La maestra que les daba clases en esa ocasión les dijo que iban a hacer un nacimiento, iban a poner un nacimiento, porque estaban muy cercanas las fechas de Navidad y esas celebraciones. Entonces decidieron poner un nacimiento. En algunas partes de México
ponen nacimientos bastante grandes, otros pequeños, pero en realidad casi todos tienen lo mismo. Y en este caso pues ellos iban a poner nacimiento con una cosita gris que se llama pashle y con ramitas de árboles secas, y también iban a poner heno y muchas cositas que son muy características de los nacimientos que ponemos aquí en México. Pero pues como estaban en la escuela y no se habían preparado, más bien como que a la maestra se le ocurrió en el momento esa idea, dijo pues hay que hacer un nacimiento así, pues mandó a sus alumnos. Como es un pueblo, la verdad es muy chiquito y pues es muy seguro porque casi todos se conocen, es un pueblo bastante pequeño y pues la gente que habita ahí pues se conoce, ¿no? Y dijo, pues voy a mandar a los alumnos a que vayan a buscar esas cositas que nos hacen falta para poner todo el nacimiento, ¿no? En lo que ella iba a buscar como las figuritas y todo lo demás. El chiste es que ya se agruparon así, eran como 5, o sea, grupitos de 5, de 3 o de 2 personas. Y a 2 de sus compañeros les tocó ir hacia el cerro a buscar el pashle y a buscar las ramitas que iban a poner en el nacimiento. Resulta que ya todos fueron como que a sus tareas asignadas y tenían que regresar a la escuela en una aproximadamente hora y media o 2 horas. O sea, les dio bastante tiempo para que consiguieran todo lo necesario. Entonces, resulta que todos fueron a buscar las cosas. A mi prima le tocó igual otra cosa súper sencilla, entonces regresó bastante temprano. Y cuando ella regresó empezaron a llegar todos los demás, pero los 2 compañeros que habían ido al cerro pues no habían regresado. Entonces estaban todos un poquito preocupados porque ya casi todos estaban ahí menos ellos, y al final ya estaban todos y ellos no llegaban, y la maestra se empezó a preocupar y dijo, chin, ¿para qué los mandé solos al cerro? No vaya a ser que se perdieron o algo así. Pero la verdad es que está muy difícil perderse en ese cerro porque pues hay senderos bastante delimitados donde tú sabes que puedes pasar por ahí, etcétera, y no es tan grande, o sea, el cerro no es así como súper enorme como para que te pierdas, y se ve bastante bien la distribución del pueblo, entonces es muy difícil que alguien se pierda ahí. Pero pues ella se preocupó, dijo, no, pues me voy a echar a los papás encima porque van a decir, ¿a dónde mandaste a mis hijos? ¿O qué onda? Total que así, no, ya no llegaban, las clases ya habían terminado, pusieron la mayor parte del nacimiento, pero las clases ya habían terminado y los chavos de plano no llegaban, entonces todos empezaron a preocuparse. En eso entonces pues no había celulares, ni manera de comunicarse, ¿no? Para saber dónde estaban o así. El chiste es que ya estaban como planeando ir varios a buscar a sus compañeros o incluso ir por sus papás y preguntar si no habían ido a su casa y todo eso, cuando de repente ven que vienen corriendo los chavos así como desde donde está el cerro, y venían corriendo así súper rapidísimo. Y mi prima dice que pues uno de ellos era súper morenito, así muy morenito, y que cuando los vio, el que era morenito se veía pálido, se veía blanco, así, se veía súper pálido, estaban muy asustados. Y no, ni siquiera los pelaron, o sea, llegaron así corriendo, los vieron y se agarraron sus cosas, así de sus mochilas y todo eso, y se fueron, con la misma se fueron a su casa. Y la maestra gritándoles, oigan, ¿qué les pasa? Que no sé qué, ¿por qué llegaron tan tarde? Y todos sus compañeros así, ¿dónde estaban? No sé qué. Pero pues ellos ni siquiera los pelaron, estaban tan espantados, o sea, los vieron con un semblante súper mal, que se sacaron de onda y dijeron, pues, ¿qué les pasó o qué? Total que ya se fueron a sus casas y bueno, la maestra se hizo cargo de ver que en serio habían llegado a sus casas y todo, y pues sí habían llegado y todo con bien. Entonces ya al día siguiente fue cuando estos chavos les contaron a todos qué es lo que había pasado. Resulta que los chavos seguían muy alterados por lo que había pasado el día anterior, y ellos dicen que llegaron al cerro, pero que no encontraban como suficiente pashle y suficientes ramitas, como que había muy poquito pashle, entonces quisieron adentrarse aún muchísimo más hacia el cerro. Como les mostré al principio, el cerro pues tiene una barranquita, y no sé si a esa es a la que se refieran o si haya otra cueva que esté cercana ahí. La verdad es que yo no estoy muy segura de si esa que se ve ahí en la imagen sea la cueva de la que todos hablan. Pero el chiste es que ellos dicen que se acercaron bastante a la cueva y que por jugar dijeron, ay, hay que entrar, que no sé qué y todo eso. Entonces entraron a la cueva, y que cuando entraron empezaron a burlarse porque pues todos habían escuchado ya esas historias. Entonces ellos quisieron saber si neta había algo en esa cueva o no. Entonces por juego y por bromistas empezaron a decir, ¿quién vive aquí? ¿Quién vive aquí? Ya, contéstenos, ya, salgan de ahí, no sé qué. Empezaron así como a burlarse de lo que fuera que estuviera ahí, ¿no? Pero pues obviamente pues no había nada. Total que seguían así burlándose, y en ese momento ya cuando dijeron, no, pues ya vámonos, pues no hay nada, ¿no? Vamos a seguir buscando las cosas. En ese momento escucharon como un ruido que provenía así desde lo más profundo de la cueva, desde lo más oscuro. Y entonces empezaron a escuchar así como murmullos y como ruidos raros, y dijeron, no, pues creo que sí hay alguien entonces. Total, que ya empezaron así como a prestar atención y sí estaban un poquito asustados, cuando de repente empezaron a distinguir lo que se estaba acercando hacia ellos,
y dicen los dos que vieron como a dos monjes que estaban, de esos monjes que tienen así como sus capuchas y que ni siquiera se les ve la cara, que tenían así como todo tapado y tenían como su túnica enorme. Y o sea, la verdad es que ellos dicen que pues se venían acercando hacia ellos, pero que jamás escucharon sus pasos, y que cuando notaron, pues ellos no venían caminando, sino que venían flotando. Entonces eso es lo que los asustó demasiado, y cuando se quedaron así en shock fue porque vieron que venían directamente hacia ellos. Entonces ellos dijeron, no, pues vámonos, ¿no? Empezaron a correr, a correr, a correr. Pero mientras corrían veían que ellos seguían viniendo atrás de ellos, o sea, como que los estuvieran persiguiendo. Y ellos empezaron a bajar el cerro y ellos seguían avanzando hacia donde ellos estaban. Total que ya estaban súper, súper asustados y ya ni volteaban a ver si venían o no. Ellos llegaron así corriendo así asustadísimos a la escuela, y por eso agarraron sus cosas, y estaban tan alterados que no quisieron decirle a nadie, porque pues igual sabían que los iban a regañar, sabían que no les iban a creer, etc. Total que ya eso fue lo que les contaron al día siguiente, y pues todos estaban así como muy muy asustados, porque dijeron, entonces sí son ciertas las historias que cuentan sobre ese cerro y sobre esa cueva o lo que sea, ¿no? Y ya esa es una de estas historias que pues para mí, digo, yo siempre pensaba que eran como leyendas, pero una vez que te cuentan una historia que no está tan atrás en el pasado, o sea, que no es tan leyenda, que no pasó hace 100 años, sino que pasó hace, no sé, 20 años, pues dices, no, pues igual y si hay algo raro, ¿no? Y esta es una de esas historias. En el próximo video les voy a contar otra historia relacionada a este cerro, que aún así es mucho más cercana a mí porque le pasó a uno de mis tíos abuelos, y pues es bastante creíble, o sea, yo sí les creo bastante. Y pues si les gustó esta historia, regálenme un like.